¿por qué nunca hicimos esto? El camino del Inca se lo pueden dejar guardado. ¿Cómo fue que nunca hicimos la expedición de Cruce de los Andes? Nadie, tantas oportunidades de ir en mochila y nunca se nos ocurrió. Esto es nuevo y no estaba con nosotros. Porque es un montón. Esto lo vamos a charlar un montón porque no puedo creer que nos hayamos perdido. Todavía no todo está perdido. No viste, vive. Somos Nadia Chiaramoni y Lucía Speroni, y esto es Doctoras en Vivo. Ciencia en todo. Conocemos a don José de San Martín por muchísimas hazañas, pero principalmente por el cruce de los Andes. La estrategia militar de San Martín fue fascinante. Cada una de las 6 columnas del ejército partiría de diferentes puntos y en diferentes fechas, teniendo en cuenta los puntos de conexión con las fuerzas aliadas. Pero algo de lo que poco conocemos es ¿qué llevaba San Martín en su botiquín? ¿Había remedios en esa época? ¿Y existen todavía? Te contamos todo sobre estas rarezas en este episodio. Nosotros estamos en feriado porque es el homenaje, porque no es un festejo, no, es un homenaje. Paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Pero vamos a hablar un par de cosas respecto a eso. ¿Qué tiene que ver la ciencia con esto? Bueno, ya llegaremos. San Martín nació en Yapeyú, en Corrientes, en febrero de 1778. Pero no es que se quedó ahí en Corrientes. Cuando tenía 4 o 5 años, toda la familia y él se fueron a vivir a España. Él ahí tuvo como una formación militar en España y en Francia, tuvo formación militar. Y en un momento, alrededor de 1811, se enteró de todo el revuelo que había acá en América, todas las revoluciones que había. Ya había pasado la Revolución de Mayo. Se enteró todo el revuelo que había y, claro, él era un militar español. Entonces, técnicamente nosotros estábamos luchando contra España. Claro. Entonces, él no podía decir, che, me quiero volver. Me voy para allá, que me paso al otro bando. Para ser topo, ¿entendés? No podía decir. Entonces se hizo el boludo. No podía ser topo del enemigo. Entonces se hizo el salame, no sé cómo habrá hecho, y dijo, por problemas personales que por favor lo transfirieran a Lima. Bueno, dijeron, sí, confiamos, pum, fue a Lima. Después cuando llegó a la parte más sur, no éramos Argentina todavía, acá gobernaba el primer triunvirato, se sumó a la logia Lautaro. ¿Te acordás que en el colegio estudiábamos la logia Lautaro? Sí. Los masones. A mí esa parte me parece fantástica, porque viste que los masones suena como algo místico y no sé qué, pero... Pará. El general San Martín estaba... No es místico, mirá, esta medalla me la dieron a mí los masones. No soy masona yo, chicos, pero hay mujeres masonas, la logia femenina argentina, Pingui, son lo más copadas del mundo las masonas, te lo digo, lo más copadas del mundo. Y fuimos a un templo masón a que me den este premio. Fui con mi vieja, pero los templos masónicos no es como que son secretos y todo. ¿En qué momento esto emergió? Pará un cacho. Vamos a tener que hacer otro capítulo acerca de los masones y de tu premio masónico. Después te cuento el premio masónico, te paso los videos, pero yo pensaba que eran secretos. Y fui con mi prima Luciana, que sabe mucho de historia, y le digo, ¿cómo debe ser un lugar? ¿Cómo no nos dimos cuenta que esto estaba acá? Porque claro, es secreto, debe estar escondido. Llegamos a la dirección y en la puerta hay un cartel que dice Templo Masónico. No. O sea, está ahí. ¿Entendés? Está buenísimo, tiene un montón de cosas históricas, heavy metal, muy lindas. Sí. Bueno, otro día charlamos. Otro día vamos a anotar ahí, vamos a apuntar. Un día también podemos hacer, como hacen la gente famosa, que la gente nos puede preguntar lo que quiera, y ahí te pueden preguntar todo acerca de la medalla masónica. Todo, la tengo acá. La tengo acá, la medalla masónica que dice Gran Logia Femenina Argentina. Bueno, entonces él dice, chicos, me voy a Lima por cuestiones personales. Me voy a Lima porque pintó. Y le dan el pase. Entonces, ¿qué pasa? Se suma acá esta logia Lautaro, que tenía ideales cercanos a la sociedad patriótica, que era liderada por Bernardo de Monteagudo, que seguía los pensamientos de Mariano Moreno. Básicamente, lo que querían era revolución y no depender de nadie. Revolución, ¿sí? Revolución, esa era la frase. Mariano Moreno ya había fallecido. Vamos a volver después un toquecito a Mariano Moreno, muy brevemente. Entonces querían revolución. Acá, cuando él llegó, era un militar recontra reconocido, ¿entendés? Formado en España, formado en Francia, había peleado con Napoleón, y qué sé yo. Entonces era recontra reconocido. Y lo mandaron a que vigile, digamos, la frontera del Paraná, porque había muchos ataques españoles que se mandaban desde Montevideo, y entonces ahí él, para ir a Paraná, formó
el regimiento de granaderos. Ahí dio lugar al regimiento de granaderos. Bueno, entonces el tipo iba juntando logros, hasta que en un momento le pintó liberar a toda América, básicamente, y se le ocurrió lo que vos sabés que es, bueno, vamos a cruzar los Andes. Dijo, vamos a cruzar los Andes. Y hay algo que para mí es muy importante, porque hay muchas de las cartas que se han guardado históricamente, y una de las cartas que él escribe el 14 de junio de 1816 dice: lo que no me deja dormir no es la oposición que me pueda hacer el enemigo, sino esos inmensos montes. O sea, él ya calculaba que para el cruce de los Andes se requería no solo el hecho de la batalla en sí cuando se enfrentaba al enemigo, sino la logística de cómo armar esto. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Él se aboca a empezar a formar el ejército de los Andes, que tiene su central en Mendoza. Hay un montón de historia atrás de esto y nosotras estamos dejando varias cosas afuera. Estamos mencionando cada párrafo porque la parte de la historia, y es muy apasionante, pero si se enganchan, vayan a ver porque es increíble todo lo que ha ocurrido. Entonces, él escribe esta carta en 1816, en el medio se encarga de formar el ejército y la base, digamos, está en Mendoza. Y el inicio del cruce se da en 1817. Sí. El cruce en sí dura 21 días y este tema me enoja muchísimo, Nadia. ¿Por qué nunca hicimos esto? El camino del Inca se lo pueden dejar guardado. ¿Cómo fue que nunca hicimos la expedición de cruzar los Andes, Nadia? Tantas oportunidades de ir en mochila y nunca se nos ocurrió. Esto es nuevo y no estaba con nosotros. Porque es un montón. Esto lo vamos a charlar un montón porque no puedo creer que nos hayamos perdido. Todavía no todo está perdido. No viste, Viver. Lo podemos hacer todavía. Pero bueno, volviendo a San Martín, que tenía muchos menos recursos y tecnología que nosotros ahora, cuando él planeó el cruce de los Andes, había como 6 columnas, digamos. Salían a diferentes alturas en lo que, bueno, ahora son las provincias nuestras, ¿verdad? Entonces, hacia Chile. Él lideraba el paso de los Patos. El cruce de los Patos era uno de los más difíciles, junto con el de Uspallata, pero era el que nos llevaba derecho a Santiago de Chile. Entonces, inician eso, y no todas las columnas salieron el mismo día. Salían también en días diferentes porque los objetivos eran... Algunas tenían como, bueno, empezar a confundir al enemigo de por dónde vamos a llegar, y además porque lo que se entendía era que también estaba coordinado con Chile, que estaba movilizando la guerrilla local, porque no querían llegar porque como esto diciendo... Era guerra de guerrillas, eran pueblitos chiquititos que se levantaban, y ahí aparece Juana Asturduy, que la queremos un montón, pero otro día charlamos. Otro capítulo. Pero entonces, del norte, no importa. La comunicación entre el ejército que venía cruzando desde el lado argentino y Chile era esencial para lograr que esto fuera un éxito. Entonces, bueno, el cruce total duró 21 días. La altitud más alta por la que llegaron a cruzar eran 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto para que se den una idea de lo que ellos estaban afrontando, y es por lo que vamos a decir cuáles eran los recaudos y las medidas que se toman de acuerdo a lo que había disponible. Entonces ellos cruzaban en mulas o caballos. San Martín, que ya, como vos decís, tenía una formación militar y todo, él calculaba que aproximadamente del 5 al 6% de los hombres que llevaba iban a sufrir enfermedades y iba a haber un montón de problemas. No solo las heridas de batalla, sino enfermedades por la geografía y por lo demás que ahora les voy a contar. Entonces él llevaba lo que era un hospital volante, creo que le decían. O sea, ya había organizado... Estaba recontra organizado encima. Estaba recontra organizado. Tenía cirujanos, tenía ayudantes de cirujanos y tenía diferentes asistentes. Y además, lo que también tenemos que tener en cuenta, que no solo era la altitud con el mal de altura, sino que también la diferencia de temperaturas, lo que se llama la amplitud térmica, es decir, la diferencia más grande entre la temperatura más alta y la más baja, a veces llegaba a ser una diferencia quizás de 30 grados, 40, o sea, llegaba a 40 grados durante el día. A la noche podía ser 20 grados bajo cero y de día capaz hacía 30. Exacto, menos 10, menos 20. Entonces esas eran las otras condiciones a las que se afrontaran. Y otra que nos va a sonar muy conocida, porque es lo que estamos viendo actualmente, que era el hacinamiento de los campamentos. El hacinamiento de los campamentos también hacía que cualquier infección que ocurriera, ya sea viral o bacteriana, se propagaba mucho más rápido, y entonces así tenías que atender a esos enfermos. Y no tenías una situación que te podías lavar las manos o tenías un lugar como aséptico, no había chance. Exacto. La expedición, y antes de entrar en detalles de algunas cosas que vamos a hablar del botiquín propiamente,
era que las columnas iban por diferentes lugares y lo que se calculaba también era en qué lugares ellos podían parar a cargar agua, porque no se olviden que mucha parte de la geografía es árida y entonces cargar agua. Y algo que me encantó, que yo no sabía, era, claro, cómo cargaban el agua. Las cantimploras se llamaban chifles. Claro, el chifle es el cuerno que estaba ahuecado y tapado con plata y tenía como si fuera una llavecita donde podía ir colgado. Así llevaban el agua que podían tomar. Pero también, como decimos, para hacer eso tenían que tener calculado en la geografía dónde parar, a cargar agua y demás. Entonces, antes de empezar esta expedición, se evaluaba cuál era la condición de salud de los hombres que se reclutaban. Esto lo hablamos hoy y nos reíamos solas. ¿Sí? Esto lo vas a contar vos, si querés. Yo lo que voy a decir es, la primera condición que se veía, y es importante, es que tuvieran la vacuna contra la viruela dada. Tenían que mostrar que tenían esa vacuna dada y si no tenían que dársela, y esa era la condición para ser parte del ejército de los Andes. Y eso eran unas cosas. Y la otra era que hacían una valoración general de los hombres que formaban parte. Todos eran hombres de entre 14 y 50 años. Y la valoración que hacían primeramente era que los separaban en 2 grupos. Útiles y menos útiles, digamos. Es horrible. Pero bueno, vamos para atrás. Estamos en 1817. Por favor, si tomamos ese contexto. Acá se podía. La esclavitud se había terminado en 1813, recién con la asamblea del año 13, digamos, no. Entonces, digamos, había como términos calificativos que en este momento obviamente no iríamos a usar, pero después de que vos cuentes eso, yo voy a contar una a favor y que te va a sorprender también que sea de 1817. Por favor, es verdad, eran hombres útiles e inútiles, y entre las condiciones de inutilidad están listadas. Potrosos, jóvenes inadaptables, intuyo que es lo que hoy conocemos como adolescentes. Es lo único que... Porque jóvenes inadaptables es un boludo que no le puede dar una orden. Mancos, sin dientes, viejos caquécticos. ¡Ay, no! Fistulosos, o sea, gente con fístulas y viejos estropeados. En la última categoría ya, viejo estropeado. Bueno, dale. Los parámetros no sabemos, seguramente hay una tabla donde indica cómo es todo esto, pero... ¿Cuán estropeado está un viejo? Pero hay algo que es muy interesante, que también para el ejército de los Andes, San Martín había establecido lo que llamaba el Código de Honor. Y el Código de Honor, muchos por ahí se acuerdan de también los mandatos que le había dejado a su hija, pero él también había escrito el Código de Honor, y el Código de Honor no era solamente para la disciplina, sino que él consideraba que estableciendo estas normas también se fomentaba la camaradería entre los hombres del ejército. Es decir, si todos tenemos unas normas y un reglamento, podemos llevar la cosa mejor adelante. Exacto. Y uno de los mandatos que decía era que no estaba permitido pegarle a ninguna mujer, incluso si ella lo insultara. Y esto es importante porque él no dice si tu esposa, si tu lo que sea, era si una mujer vos no le pegás. No se puede. Entonces también eso me pareció, obviamente quisiéramos que fuera obvio hoy en día, si nadie se pegara, pero para 1817 me parece que era algo también que destacar. Sí, absolutamente. Pero bueno, entonces, hablemos del botiquín propiamente. Ya hablamos de las condiciones que ellos afrontaban y ahora queremos ver si ellos tenían algo con lo que pudieran remediar estas situaciones médicas que tenían. Bueno, en el botiquín que figura en el paper que hemos conseguido con Lu, gracias a la madre de Lu, hay un montón de cosas, pero vamos a abordar un par de compuestos interesantes. El primero es, esta gente caminaba mucho, estaba arriba de un caballo, la batalla, la zaraza. En algún momento te duele un poco la cintura. Un dolorcito muscular vas a tener, entonces vas a necesitar algún tipo de analgésico. Y lo que usaban como analgésico o contra el insomnio, relajante muscular o lo que sea, era el viejo y querido opio. El opio se saca de una planta y se conoce, los chinos lo conocen desde la antigüedad. Sí. Se saca de una planta que se llama Papaver somniferum. Uh-huh. Se conoce como adormidera, ¿sí? Entonces, ellos sacaban el opio de ahí, iban con la adormidera, sacaban el opio y del opio también deriva la morfina y la heroína, guarda. Uno siempre dice, es re natural, es de una plantita. Bueno, los venenos también vienen naturales y eran. Claro, obviamente, todo es re natural. Bueno, fíjate.
Y después hay un compuesto que a mí me interesó mucho que se llama tártaro antimonio o tártaro emético. ¿Qué pasa? Este tártaro antimonio o tártaro emético se conoce hace mucho tiempo. Ahora vamos a hablar mejor de qué es. Y hace un ratito estuve hablando con un compañero mío de laboratorio que se llama Jorge Montanari. Y Jorge me tiró más datos sobre este compuesto. Se conoce hace mucho tiempo. ¿Para qué lo usaban? Para vomitar, básicamente. Inducía el vómito. En una dosis muy baja, induce el vómito. Lo que es el tártaro antimonio el tártaro emético es tartrato de antimonio y potasio. ¿Qué pasa con este compuesto en particular? Tiene antimonio. Y el antimonio es bastante tóxico. Entonces, este compuesto se conoce desde el 1600, incluso antes. Jorge me contó, por ejemplo, que los romanos lo usaban en las grandes comilonas. Comían, y en un momento, mamá, te pido disculpas por lo que vas a escuchar, Priscila también nos van a retar. No, había unos lugares que se llamaban vomitaderas o algo así, porque para seguir comiendo tenían que sacarse de encima lo que ya habían comido. ¿No era mejor parar y hacer otra cosa? Se ve que no importa, ese concepto en la Roma antigua. Entonces lo que hacían era agarrar una copa de antimonio. El antimonio es un metal. Entonces agarraban una copa de antimonio, se servían vino ahí, y el alcohol lo que hacía era oxidar al antimonio de la copa, pasarlo a la solución, una copita de eso, a vomitar, y seguimos con la fiesta. No. Por eso los romanos vivían poco, claramente. Porque no, bueno. El tema con el antimonio es que es un medicamento que se conoce como medicamento heroico, porque a vos te sirve para vomitar. ¿Por qué te querrías inducir el vómito? Bueno, porque comes algo que es tóxico. Claro, algo que estaba en venís caminando, condiciones. Le pusiste un hongo al guiso que no tenías que poner y la verdad es que no tenés otra opción más que inducirte el vómito. Entonces, esto hay que usarlo, pero en una dosis muy pequeña, muy, muy baja. En una dosis muy baja puede inducir el vómito. En una dosis muy alta, lo que ocurre es que te deshidratás y tenés un desbalance de sales en el cuerpo y además mata los glóbulos rojos. Produce la lisis de glóbulos rojos. Entonces, es muy peligroso porque te agarra una anemia fulminante, digamos. Claro. Estos compuestos con antimonio se usan hoy. Se usan, por ejemplo, para el tratamiento de leishmaniasis. Por eso yo le había preguntado a Jorge. Jorge trabaja en investigación sobre leishmaniasis. Entonces, se usan compuestos que tienen antimonio hoy en día en una dosis muy baja para el tratamiento de, por ejemplo, leishmaniasis cutánea. ¿Y por qué dije, ahora nos vamos a acordar de Mariano Moreno? Mariano Moreno fue parte, por supuesto, de la Revolución de Mayo, el primer gobierno patrio. Y en la Revolución de Mayo vos tenías como dos bandos, los que seguían a Moreno y los que seguían a Saavedra. Básicamente, por lo que pude leer, como que Moreno quería la revolución y quería la total independencia, y Saavedra quería la revolución, pero no tanto. El rey de España no está tan mal. Claro, como espera, no, para tanto no. No como caballos desbocados. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Saavedra lo mandó a Moreno en una misión diplomática en 1811 en una fragata que se llamaba Fame. En esa fragata, Moreno iba con su hermano, con Tomás Moreno. Moreno se empezó a sentir mal. Aparentemente el capitán del barco le dio este tártaro emético y parece que le dio 4 gramos, que es una dosis entre 50 y 100 veces mayor de lo que te tienen que dar. Y básicamente Moreno falleció en alta mar, lo envolvieron en una bandera de Inglaterra y lo tiraron al mar, porque obviamente no podía ser otra cosa. Supuestamente esto fue un accidente, la historia quedó como un accidente, pero hay un libro muy interesante, que es este que tengo acá, que se llama Lupe. Lupe se llama porque la esposa de Moreno se llamaba María Guadalupe Cuenca. Mientras Moreno estaba en alta mar, a María Guadalupe Cuenca le llega a su casa una caja de regalo que tenía como un kit de luto. Tenía una peineta negra, un kit negro, guantes negros y qué sé yo. Entonces lo que se piensa es que, bueno, esto no fue un accidente, lo mataron a Moreno. No fue que el capitán se le escapó la dosis, lo mató a Moreno. Y parece que fue Saavedra, chicas, fue Saavedra. No cuentes cómo termina la historia. No, bueno, pero no, es que, digamos, estaban con Moreno Saavedra, bueno, en ese momento. Y esto fue con el tártaro emético. Pero bueno, después se agarró Bernardo de Monteagudo las ideas de Moreno, formó la logia Lautaro, vino San Martín. Y acá estamos. Más o menos. Y acá estamos. Pero bueno, había otro compuesto más, que quiero escuchártelo a vos nombrar con toda la gloria. Otro compuesto más que la verdad que nos dejó atónicas cuando lo leímos, que es la piedra infernal. ¡Piedra infernal! ¡No! La piedra infernal era una de las cosas que iba en el botiquín, que es un cristal, y lo que es nitrato de plata.
Y esto se usaba para cauterizar las heridas. Como sabemos, Exacto. en una guerra, y también por el hecho de estar en las condiciones que mencionamos, cruzando los Andes, con Nanu nunca lo hicimos porque ella no me avisó que se podía hacer, pero si lo hubiéramos hecho, por ahí hubiéramos necesitado también curar heridas. Pero no lo vamos a hacer con piedra infernal, Lucía. Lo vamos a hacer con cosas más controladas. Entonces, la piedra infernal, el nitrato de plata, lo que hace es, y Nadia acá, la doctora que sabe de química, el nitrato de plata, o sea, está la plata en forma de ion, es decir, con la carga positiva. Porque la plata sola como metal no tiene el mismo efecto. Entonces, con la carga positiva... Es lo que pasaba, mira, hablando de la copa de estaño, perdón, de antimonio. La copa como tal de antimonio no pasa nada, pero lo que tiene la acción que a los romanos los hacía vomitar era el antimonio que se oxidaba y pasaba al vino. Acá pasa lo mismo. La plata metálica no tiene ninguna acción, pero la plata que se oxida, la plata como ion, sí tiene la acción que acá Lucía describe. Entonces, la plata con carga positiva, ¿por qué tiene acción y por qué se usaba para las heridas? Porque cuando se aplicaba en una herida, lo que hace es, tiene varias funciones que han sido descritas. Como tiene carga positiva, hace como un agujero en las bacterias y entonces las mata, o sea, esa es su propiedad antibacteriana. También puede unirse al ADN, porque el ADN tiene carga negativa y la plata tiene carga positiva, entonces esto interfiere y así mata las células. También va a producir algún daño del tejido, pero en definitiva es como si cauterizara la herida. Porque precipita las proteínas de la herida, entonces hace como si fuese una cascarita, sería una cosa así. Entonces cierra la herida. El nitrato de plata se usa también para las verrugas y ahora vamos a hablar de eso también. Otra de las cosas que se atribuye el nitrato de plata, como vos decís, si no se controla la dosis, si se usa de una manera no adecuada, siempre es muy importante tener control sobre las dosis y demás, sobre todo estos compuestos que no son tan específicos. O sea, estamos hablando de una cuestión de carga. Entonces, lo que pasaba es una enfermedad que se llama argiria. Y la argiria lo que hace es lo que da como una coloración, que yo lo miraba y no podía creerlo, la coloración de la piel azul. O sea, cuando uno está expuesto al ion de plato, te da la coloración azul. Y se cree, porque de nuevo este compuesto se usa antes de, no sé cuánto antes de Cristo, se cree que ese es el término por el cual se dice la gente de sangre azul, era porque la gente de estratos sociales más altos, se cree, tenía acceso a este compuesto y entonces era más factible que ellos corrieran riesgo de tener argiria por el acceso al nitrato de plata que otros no tenían. ¡Mirá! ¡Qué genial! Me pareció genial. Ahora, yo me preguntaba, cuando estudiaba esto, y este era un compuesto que a mí me pareció fascinante que tenían en el botiquín, era, bueno, ahora, si bien esto sigue teniendo actividad antimicrobiana, también hay otras cosas que se usan. Ahora se utilizan mucho antibióticos para matar bacterias que en realidad pueden tener una función más específica, como decimos. Estos son compuestos que, bueno, arrasan con un montón de cosas. Y quizás es difícil controlar la dosis. Ahora, yo me pregunté si el nitrato de plata, como ahí ponían las preguntas de ustedes, si es algo que todavía se usaba. Porque yo también me acordaba de una cuestión. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Entré al Vademecum Nacional de Medicamentos de la Argentina. Es lo que hay. Ahí hay que revisar si un medicamento está aprobado para uso humano o no. Es eso. Exacto. Entonces, como bien dijo Nadia, todo lo que esté aprobado como medicamento de la ANMAT tiene que estar en esta página. Entonces, yo fui y le puse consultar, y acá le podemos poner el nombre genérico, pero también se pueden poner otras cosas, por ejemplo, cuál es el nombre comercial, el nombre del laboratorio, si vos decís, bueno, quiero saber si lo hace quién, Merck o lo que sea. Bueno, pero entonces si yo voy con el nombre genérico, a mí me dio curiosidad por saber, y lo que hice fue poner, siempre hay que empezar, viste cómo están catalogadas cosas, plata, nitrato, o sea, al revés, porque se nombra por el metal, porque nitratos hay un montón. Y le voy a dar a buscar, y ahí me aparece una lista, acá te dice que hay solo, bueno, uno, pero está bueno porque te dice en qué viene, o sea, cómo es el frasco, qué laboratorio lo hace, si esto es un polvo, algunos incluso pone esto solo para uso hospitalario, y entonces te pone plata nitrato y toda la descripción. Mira. Entonces, a mí me pareció importante para saber si eso se estaba usando o no. También había otras formulaciones tópicas que lo que pasó es que también el nitrato de plata se lo reemplazó por la sulfaniamida o sulfadiazina de plata. Y está en cremas para las quemaduras y de ese tipo de cosas. Y muchas de las cremas, si uno busca en el Vademecum, están como sulfadiazina de plata.
¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, con el tiempo uno va mejorando y dice, bueno, la plata tiene este compuesto, vamos a ver si lo mejoramos. Entonces, a mí me pareció súper interesante que esto se siga usando, porque yo me acordaba de ese lápiz para curar las verrugas, pero es cierto lo que te dicen es que siempre tiene que estar en ese punto y demás, y entonces, si uno tiene alguna duda, puede ir al Vademecum y ver si esto... Exacto. La crema esta, Platzul, tiene plata, tiene sulfadiacina de plata. Claro. Se usa para quemaduras o lo que sea. Ante la duda, untate Platzul. No sé si es sulfadiacina de plata, hay que buscarlo, pero sé que tiene buscar ahí. plata, sé que tiene plata. A mí me pareció genial hacer este recorrido por increíble. El aniversario lo clara de San que la Martín, tenía San Martín. La cantidad de conocimientos que tenía San Martín. Entonces, Exacto. a ver, este capítulo nos pareció increíble hacerlo y dejarlo acá, y para más historia, chequen toda la historia que hay acerca del general José de San Martín. En algún momento por ahí la conversamos a Nadia de que cuente toda esta experiencia de los masones. Sí, vamos a ver. Les cuento cómo llegó a mí el premio. Vamos a ver. Otro día les cuento, pero si hay masonas acá escuchando, les mando un beso, son lo más. Las masonas son lo más. En la descripción te dejamos el enlace a la investigación realizada por el Hospital Italiano, donde puedes encontrar más detalles sobre cómo estaba organizado el hospital de campaña. Te invitamos a compartir este episodio con otras amigas latines para que descubran este aspecto menos conocido del libertador general José de San Martín y su hazaña.